En este lugar, un lugar maravilloso, un lugar agradable, hermanos, un lugar donde esté yo podemos sentir la presencia de nuestro Dios. Él se ha manifestado, lo hemos podido sentir. Él nos ha hablado y nos ha permitido alabarle y adorarle. Ese es el motivo por el cual Él nos trae acá, para que nosotros le adoremos y que le digamos cuánto le amamos, cuánto le necesitamos, hermanos. Porque los que estamos aquí reconocemos que necesitamos de nuestro Dios y que nada podemos hacer si estamos lejos de Él. Amén, hermanos. Y pido que se ponga en pie, hermano, y que vaya la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Colosenses, en el capítulo número 3. Vamos a leer del versículo 18 al 21. Estábamos, hermanos, en una semana donde los mensajes de la palabra de Dios nos están hablando de la familia, hermanos. Y el tema de esta noche es el plan de Dios para la familia. Colosenses, capítulo 3, 18 al 21. Cuando lo tengan, hermano, me dan fuertemente. Damos lectura a la palabra de Dios. ¿Tenemos todos? Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Y la palabra de Dios dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Amén. Oramos al Señor y decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, Dios Todopoderoso, una vez más venimos delante de su presencia, Señor, pidiéndole que sea usted tomando el control de esta palabra. Espíritu Santo de Dios, sea usted quien ministre nuestras vidas. Sabemos que usted tiene el poder para cambiar nuestra mente, para renovar nuestra vida, y le suplicamos, usted, Dios Todopoderoso, hablando en esta noche a nuestro corazón. Bendito Padre, le suplicamos que sea usted, Dios, ayudándonos esta noche para que todos pongamos atención a su palabra, Señor, y que nos edifique con su hermosa palabra, y que esta palabra la podamos atesorar en nuestro corazón, y que no solamente seamos oidores, sino también seamos hacedores de su palabra. En el nombre de Jesús se lo pedimos todo, Dios Todopoderoso. La gloria y la honra sea por usted, Señor. Amén. ¿Puede sentarse, hermano? Hermano, cuando hablamos de la familia, quizás, hermanos, muchas personas, cuando se ponen a pensar de la familia, no tengan quizás buenos recuerdos, quizás, porque sabemos, hermanos, de que en todas las familias hay problemas, en todas las familias hay dificultades, y en todos, yo creo que todos, hermanos, hemos pasado por eso. Y la verdad, hermano, de que la familia se ha venido perdiendo el amor. En la familia han venido creciendo más y cada vez más los problemas. Las familias se desintegran, hay muchas familias disfuncionales. Se llaman familias disfuncionales, hermanos, porque hay algo que no está funcionando bien. Y por eso, hermanos, vienen los problemas, y donde el esposo pelea con la esposa o viceversa, los hijos pelean con los padres, los hijos pelean con sus hermanos, y así sucesivamente, hermanos, tantas cosas que se dan en la familia. Por eso le digo, hermanos, de que quizás muchos, cuando hablamos de familia, quizás es un tema que no lo vemos tan agradable, porque quizás muchos han pasado por malas experiencias, por malos momentos, y eso no viene agrado a nuestro corazón, hermanos. Pero Dios, hermanos, ha diseñado una familia. Él diseñó una familia. Esto es desde un principio, hermanos, vemos de que Dios creó al hombre, y que después que Él creó al hombre, le dio al hombre una autoridad para que Él señoreara sobre toda la tierra. Le dio esa autoridad para que Él fuera como el jefe y el administrador de la tierra. Pero también Él vio, hermano, de que el hombre necesitaba a alguien más, que no era bueno que él estuviera solo, y por eso creó a la mujer.
de sus propias costillas, hermanos, y crió a la mujer para que esta mujer fuera una ayuda idónea, hermanos, para el hombre. Y así, hermanos, Dios creó a la familia. Y también, hermanos, los bendijo y les dijo que se multiplicaran. Y ahí vinieron, hermanos, los frutos que son los hijos. Y ahí se formaron la familia, hermanos. Dios, hermanos, creó a la familia. Y eso es una gran bendición, hermanos, cuando hay familias que honran a Dios, que aman a Dios. Porque solamente así, hermanos, cuando una familia ama a Dios, hay una familia que es funcional, una familia unida, una familia donde hay armonía y amor. Solamente así, hermanos. Pero como le digo, hermanos, desde ese comienzo, hermanos, vemos desde un inicio, hermanos, de que cuando llega el pecado al ser humano, vienen los problemas. Porque cuando Dios le preguntaba a Adán qué había hecho cuando cometió el pecado, cuando había desobedecido, Adán mismo le echó la culpa a su mujer, que fue a Eva, y le dijo: la mujer que me diste me dio del fruto prohibido y comí. Entonces, hermanos, ahí comenzaron los problemas. Vemos después, hermanos, de que cuando ellos comenzaron a multiplicarse y tuvieron hijos, hermanos, vemos de que estaban los dos hijos, que uno de ellos mató a su propio hermano, y ahí venía, hermanos, dándose los problemas familiares. Más adelante, hermanos, podemos ver, hermanos, de que Abraham también tenía su mujer que se llamaba Sara, y ahí también, hermanos, como no podía tener hijos, ella le dijo que se llegara a su criada, y Abraham, hermanos, accedió a eso, hermanos. Pero cuando nació un hijo, hermanos, ahí vemos que comenzaron los conflictos también, de modo de que hasta echaron al hijo de la familia. Y así, hermanos, hay muchos ejemplos que la Biblia nos da, hermanos, sobre la familia. También, hermanos, cuando llegamos al patriarca Jacob, hermanos, vemos que él tuvo 13 hijos y los 12 son varones, hermanos, que ahí nacen las 12 tribus de Judá. Y de ahí, hermanos, vemos que esa familia también, hermanos, eran 12 hijos, hermanos, pero Jacob tenía un hijo preferido que amaba mucho y era José. Vemos, hermanos, que los hermanos de José lo vendieron a él, hermanos, y ahí se vienen más problemas todavía, hermanos. Y no se diga también, hermanos, del rey David. El rey David tuvo muchas mujeres, hermanos, y vemos que también en su familia, sus hijos, vemos que uno de sus hermanos violó a una hermana, y después otra hermana mata que violó a su hermana, hermano, y así, hermanos, tantos problemas que se dan en la familia, hermanos. Pero la verdad, hermano, de que, como le digo, una familia puede permanecer unida y con amor si solo Dios permanece en la familia. Porque si Dios no está en la familia, hermanos, es una familia disfuncional, no funciona bien. Las cosas no van bien en la familia. Por ello, hermanos, Dios nos ha traído a este lugar para que nosotros podamos escuchar este precioso mensaje que Él nos trae, y que la palabra de Dios ahora nos dice cuáles son, hermanos, las responsabilidades del esposo, de la esposa, de los hijos y de los padres. Así que, hermanos, y decía el versículo 18, decía: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Aquí dice, hermano, claramente que las casadas, las mujeres casadas, deben estar sujetas a vuestros maridos. Esto es, hermanos, no estar sometidos, sino que más bien se trata a la sumisión. Esta palabra sumisión, hermanos, es como bien mal vista por las mujeres, porque no les gusta estar sumisas, hermanos. Pero aquí, hermano, hay algo muy importante que dice la palabra de Dios: casadas, estar sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Dice como conviene en el Señor. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que esto se van a sujetar según el amor de Dios. La mujer se puede sujetar según el amor. Según el amor que el esposo le dé a la esposa, la mujer se va a sujetar. Y esta es una sujeción, hermanos, voluntaria. Porque así como el esposo trate a su esposa, a su mujer, así la esposa también lo va a tratar a su esposo. ¿Sí? Si el esposo lo trata bien a la esposa, entonces ella voluntariamente va a hacer conciencia y va a reflexionar y va a decir:
este hombre me trata bien, por lo tanto, yo voy a reconocer y también lo voy a tratar bien, ¿sí? Pero aquí dice, hermanos, está sujeta a sus maridos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Muchos lo traducen como que la mujer tiene que obedecer en todo al esposo. Pero realmente, hermanos, no es así. La mujer no le tiene que obedecer en todo al marido, sino que todo eso depende, hermano, del amor. Todo eso depende del amor. Porque antes, hermanos, en el Antiguo Testamento, hermanos, la mujer no tenía ningún derecho, ¿sí? El esposo se podía divorciar de su mujer por cualquier causa. Eso nos ha enseñado nuestro pastor. Por cualquier causa, no le gustaba, le dejó de gustar, se podía divorciar, ¿sí? Pero la mujer no podía hacer eso. La mujer no tenía ningún derecho antes, ¿sí? El hombre veía a la mujer como un objeto, como algo material, como algo más que tenía en la casa, ¿sí? Y podía hacer lo que él quería con la mujer. Pero la verdad, hermano, la palabra de Dios no nos dice eso, que la mujer es un objeto, sino que la mujer tiene su valor, hermano, porque la mujer también Dios la hizo a su semejanza, como Dios hizo al hombre. Amén. Por eso, hermanos, aquí dice, pero la mujer casada debe sujetarse a sus maridos. Sí, esto tiene que ver en obediencia. Pero esto, hermanos, como le digo, esto tiene que ver según el amor que ella recibe. Eso no va a ser algo obligatorio. Un hombre no puede obligar a una mujer a que le obedezca en todo, sino que eso es como recíproco. Yo le voy a dar a mi esposa porque, o yo la voy a tratar así a mi esposa porque yo quiero que ella así me trate, ¿sí? De esta manera, así van las cosas, hermanos. Como le digo, dice, casadas están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Ahí, hermano, ahí es donde vemos, hermanos, que verdaderamente la esposa, hermanos, debe de aprender a sujetarse. Porque si de verdad, hermanos, la mujer ama a su esposo, voluntariamente, hermanos, va a obedecer, ¿sí? Pero como le decía, desde un principio, Dios creó a la mujer con un fin, con un objetivo, y es que ésta sea ayuda idónea para su esposo, ¿sí? Esto es hacer un equipo, hermanos, ¿sí? El esposo, hermanos, es el líder, la cabeza, porque así lo dice la palabra de Dios. Pero la esposa, hermanos, debe de ser el apoyo del esposo. La esposa, hermanos, debe de ser la ayuda del hombre, ¿sí? Pero por eso que se dan tantos problemas en la familia, hermanos, porque muchas veces, hermanos, la esposa no le ayuda al esposo, o viceversa, ¿verdad? El esposo no le ayuda a la esposa, y así se van dando los problemas en la familia, y de modo, hermanos, de que llegan hasta una separación. Pero la palabra de Dios, hermanos, nos dice que la mujer debe de sujetarse, así como también nosotros, hermanos, los hombres nos sujetamos a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Si el hombre, hermanos, se sujeta a Jesucristo, hermanos, es porque le ama. Si yo amo a Dios, yo le voy a obedecer, ¿sí? Pero eso es voluntario. Si yo amo a Jesús, si yo amo a nuestro Señor Jesucristo, hermano, entonces yo voy a obedecer su palabra. Yo voy a obedecer a sus mandamientos. Yo voy a hacer lo que Él me pide que yo haga. Así, de esa misma forma, hermanos, la mujer debe de sujetarse a su marido. Pero como le digo, el centro de esto es el amor. Según, por eso, como dice aquí, según como conviene en el Señor. De esa manera, hermano, la mujer debe de sujetarse, ¿sí? No es que el hombre tenga autoridad total sobre la mujer, no debe de ser así, sino que, hermanos, es un equipo. Si se hay que tomar decisión, hermanos, se hablan entre esposo y esposa, ¿sí? Si hay que hacer algo, hermanos, se habla entre esposo y esposa, ¿sí? Pero aunque la última palabra, hermano, la tenga el hombre, hermano, pero se debe de tomar en cuenta la opinión de la mujer, ¿sí? Pero en lo que, para que la familia funcione así, hermanos, o la responsabilidad más bien de la esposa es eso, que debe de sujetarse a su marido. Así lo dice la palabra de Dios, y así debe de
obedecer la mujer, sujetarse a su marido. Pero sujetarse, hermanos, no es obedecerle en todo, se lo recalco. No es obedecerle en todo, sino que más bien, hermanos, en apoyarlo, ¿sí? En todo lo que se hace en la casa, toma de decisiones, hacer tantas cosas en la familia, hermanos, todo eso debe de sujetarse la esposa al marido, ¿sí? En el 2, hermanos, versículo 19, nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Aquí, hermanos, es una grande responsabilidad que el esposo tiene sobre la esposa, porque dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Aquí, hermanos, tiene que ver mucho con el trato que el esposo le da a su esposa, ¿sí? El trato de cómo le habla, qué es lo que le hace a ella, y todo eso, hermanos, tiene mucho que ver, porque esto es muy importante, hermanos. Como decía en el Antiguo Testamento, el hombre tenía muchas mujeres y quizás ni siquiera las amaba, ¿sí? Pero aquí, hermanos, aquí estamos recibiendo esa orden que dice: maridos, amad a vuestras mujeres. No solo verla como un objeto, no solo verla como la persona que hace los quehaceres en la casa, la que cuida a los niños, la que tiene que hacer esto, la que tiene que hacer aquello. No, sino que amar a la esposa tiene muchas cosas que ver, hermano. Amar a la esposa es apoyarla a ella, ¿sí? Colaborarle a ella. Si ella me sirve, yo también le voy a servir. Eso es amar a la esposa, ¿sí? Si ella me sirve y yo le sirvo, hermanos, se están compartiendo un amor mutuo, ¿sí? Pero aquí la orden es, hermanos, amad a vuestras mujeres. Pero ¿qué pasa, hermanos, en las familias? ¿Será que verdaderamente los esposos están amando a sus esposas? Porque muchas veces ese es el problema que se da, hermanos, que los esposos solo ven a la esposa como la que tiene que cuidar a los niños, la que tiene que hacer la comida, la que tiene que lavar, la que tiene que planchar y todas esas cosas, ¿sí? Y son pocos los esposos, hermanos, que le colaboran a las esposas. Son bien pocos, porque la mayoría llega de trabajar, se va a sentar al sillón y espera su comida, ¿sí? Pero ¿qué tal cuando la esposa trabaja? ¿Será que así es también? La mujer llega y se sienta al sillón, hermanos, y espera la comida. ¿Verdad que no? La mujer llega de trabajar, tiene que ir a atender a los niños, tiene que ir a lavar, tiene que ir a planchar, tiene que hacer la comida y tantas cosas que tiene que hacer, ¿sí? Pero aquí, hermanos, nos dice: amad a vuestras esposas. Y amar a nuestras esposas es, hermanos, que nosotros la tratemos bien. Por eso que dice, hermanos, decía en el 19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seas ásperos con ellas. No seas ásperos con ellas. ¿Qué significa la palabra ásperos, hermanos? Si usted toca una pared, hermano, y la siente como gruñosa, hermanos, eso es áspero. Si usted toca una liga, hermano, gruesa, y la toca con sus manos, usted la siente así, hermano, como que le puya las manos y todo eso. Eso es áspero, hermano. Pero aquí, hermanos, la palabra de Dios no nos está hablando de que el esposo acaricie a su esposa, sino que su forma de tratarla tiene que ser amable, tiene que cuidarla, ¿sí? Tiene que hablarle bonito, tiene que decirle cumplidos, pido por lo que sea, hermano, eso es amar a la esposa. Por eso que dice: no seas ásperos con ella. Pero ¿qué pasa, hermano? Muchas veces que el esposo llega de trabajar, pero como le fue mal, hermanos, en el trabajo, arremete con la esposa. Llega enojado y arremete con la esposa. Y no solamente con la esposa, sino que con los hijos, hermanos, y con todo lo que haya en la casa. Comienza a gritar, a gruñir, llega amargado, hermano, y eso no debe de ser así. Sino que la palabra de Dios dice que el hombre debe de amar a su esposa. Amén. Así tiene que ser. Entonces, hermanos, pero de una manera agradable. Vamos a leer, hermanos, Efesios en el capítulo 5, versículo 25. Eso vamos a leer. Efesios capítulo 5, versículo 25, hermanos. 5:25 nos dice, hermanos: maridos,
amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Imagínense, hermanos, así de grande, con esa magnitud, el esposo debe de amar a la esposa. Marido dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. Hermanos, ¿creemos nosotros que Cristo ama a la iglesia? Así es, amén. Claro que sí. Y Él lo ha demostrado. Él se dio a sí mismo por la iglesia. Él dio su vida por usted y por mí. Él lo dio todo, hermanos, por su vida y por mi vida. Y de esa forma, hermanos, nos pide la palabra de Dios de que los maridos amen a sus mujeres. ¿Sí? De esa manera, de esa magnitud. Así como Cristo ama a la iglesia, así los maridos deben de amar a las mujeres. ¿Sí? Con esa magnitud, hermano. Por eso es que la tienen que tratar bien. Aunque haya tenido un mal día de trabajo, hermanos, le haya ido de lo peor en el trabajo, pero cuando llegue a su casa, debe de ver bien a su esposa. Debe de hablarle bonito. ¿Sí? Pero esto no es solo para los hombres, hermanos, sino que también para las mujeres. Porque hay muchas mujeres que trabajan y también les va mal en el trabajo, ¿verdad? Pero cuando llegan también deben de aprender a no tratar mal a los hijos y al esposo. ¿Sí? Porque eso suele pasar también, hermanos, de que llegan que les va bien mal en el trabajo y cometieron algún error, lo que sea, hermanos, y llegan amargadas a la casa y a arremeter con los hijos y a que darles órdenes, que hacer esto, que hacer aquello y todo eso. Pero en realidad, hermanos, no debe de ser así, sino que deben amar a sus esposos y amar a sus hijos. Así, hermanos, nos dice la palabra de Dios que el marido debe de amar a sus mujeres y que no debe de ser ásperos con ellos. Tiene que tratarla bien, tiene que ser cariñoso, tiene que ser amable, tiene que ser servicial con la esposa. Y eso debe de ser recíproco, hermanos, el uno como para el otro. Así debe de ser siempre, hermanos. Y esa es la responsabilidad del esposo en la familia. Vimos la responsabilidad de la esposa en la familia, que debe sujetarse a su marido. ¿Sí? Pero aquí, hermano, la responsabilidad del esposo es que debe de amar a su mujer, debe de tratarla bien. En el versículo 20, hermanos, de Colosenses 3, de Colosenses, nos dice, hermanos, hablando sobre los hijos: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Aquí, hermano, viene la responsabilidad de los hijos. Y aquí claramente dice que los hijos deben de obedecer a los padres en todo. Obedecer a los padres en todo, porque eso le agrada al Señor. Pero, ¿qué pasa, hermanos? ¿Por qué los padres dicen: yo tengo un hijo rebelde? El hijo no hace caso, no quiere hacer nada, se le dan las órdenes y no obedece. Muchas veces nos hacemos esa pregunta, o decimos: no sé por qué yo tengo un hijo tan rebelde que no quiere obedecer. Pero en realidad, hermanos, los padres tienen mucho que ver en la obediencia de los hijos. ¿Por qué? Según el trato también que se les dé a los hijos, así ellos obedecen. Esto es algo muy sencillo, hermano. Por ejemplo, si usted, hermanos, tiene un perrito, si usted le habla mal, si usted le pega, lo trata mal, ¿cree que el perrito le va a hacer caso? No le va a hacer caso. ¿Sí? No le va a obedecer. Al contrario, va a arremeter con usted. ¿Sí? Va a querer morder. ¿Sí? Entonces, hermanos, esto es así también con las personas. Si el padre, hermano, trata mal a su hijo, si le grita, hermano, no piense de que el hijo se va a sentir bien porque le está gritando. Muchas veces se le grita por gusto. Como le digo, hay muchas veces que el padre se estresa por muchas cosas, ¿sí? Pierde la tranquilidad y se amarga en un instante. Y de repente, hermano, ve a un hijo mal puesto y comienza a jalarle la oreja, que le jala el pelo, ¿sí? Que le pegan nalgadas, que le pegan el brazo, en el hombro, hermano. Y ahí, hermano,
¿Y cómo va a esperar de que su hijo le obedezca si lo está tratando mal? No puede. Pero se sigue preguntando por qué mi hijo está rebelde. Y la culpa la tiene el padre, porque lo trata mal, porque le habla mal. ¿Sí? Por eso es que el hijo es así. No espere de que si usted trata mal a su hijo, no espere que su hijo sea obediente. ¿Sí? No debe de ser así. Sino que aquí, hermanos, dice la palabra de Dios: hijos, obedecer a vuestros padres en todo. Si queremos que nuestros hijos nos obedezcan en todo, debemos de tratarlo bien. Y vuelvo una vez que para que los hijos sean obedientes, debemos de tratarlos con amor. ¿Sí? El amor, hermanos, es clave en todo. Y nosotros los cristianos tenemos el amor de Dios. Amén. Si tenemos el amor de Dios, hermanos, vamos a tratar bien a nuestros hijos. ¿Sí? Aunque con esto no quiero decir que no debemos de disciplinar a nuestros hijos. Claro que sí, debemos de hacerlo. Porque la misma palabra dice que Dios disciplina a sus hijos. Dios nos disciplina a nosotros como hijos que somos de Él. Y lo hace porque nos ama. Y si nosotros amamos a nuestros hijos, lo vamos a disciplinar. Pero no lo vamos a disciplinar, hermanos, de mala forma. No lo vamos a maltratar. ¿Sí? No lo vamos, como le digo, a dañar al hijo, sino que debemos de tratarlo con amor. Debemos de tratarlo con amor siempre, le digo, para que él nos pueda obedecer siempre. Por eso, hermanos, es importante que nosotros pensemos y que pensemos cómo tratamos a nuestros hijos. ¿Sí? Somos de aquellos padres que besamos a nuestros hijos, que abrazamos a nuestros hijos. ¿Sí? Y aquí tiene que ver mucho también la comunicación que hay entre padres e hijos. ¿Sí? Porque si no hay comunicación, hermanos, entonces también el hijo no va a tener confianza en los papás. ¿Sí? Y no solamente porque no haya comunicación, sino porque también le trata mal. Por eso es que muchas veces, hermanos, los jóvenes buscan a otras personas que les aconsejen, porque no tienen confianza con los papás. ¿Sí? Porque el esposo, más bien las esposas le enseñan a los hijos que el papá viene de trabajar, viene cansado y él necesita comer y necesita descansar. Por lo tanto, nadie le tiene que decir nada, nadie lo tiene que molestar. No debe de ser así, sino que el padre de familia tiene esa responsabilidad de atender a sus hijos, atender a su esposa, ¿sí? Y atender a sus hijos me refiero a hablar con ellos, a tener esa comunión con ellos. Si están pequeños deben de jugar con ellos, aunque venga cansado del trabajo, hermanos, pero es una responsabilidad que tiene que cumplir. Sí, Señor. Es una responsabilidad que tiene que cumplir. Y si le ha ido mal, tiene que hacer todo eso a un lado, olvidarse de eso, porque en su hogar tiene que ser diferente. Tiene que comportarse diferente. Así es. Porque su familia no tiene la culpa de lo que él ha pasado en el trabajo. Por lo tanto, tiene que cumplir esa responsabilidad de tratar bien a sus hijos, de amarlos. Igualmente a la esposa, ¿sí? Y si se hace eso, hermano, entonces los hijos van a obedecer. Se dice, hermano, entre más amor se le demuestra a un hijo, más obediente es y más confianza le tiene a su padre, ¿sí? Pero por eso es que hay muchas familias disfuncionales, porque los padres, hermanos, no hablan con sus hijos, ¿sí? No hablan con sus hijos. Y muchos padres lo que piensan es que los hijos, hermanos, nos ha dado es una bendición. Los hijos son bendición de Dios. Pero muchos piensan, hermanos, que los hijos son sirvientes, porque lo ponen a hacer de todo. Y no digo que con eso no tienen que hacerlo, claro que sí. Hay que enseñarles, hay que instruirlos en los quehaceres de la casa. Pero muchas veces, hermanos, no quieren hacer las cosas los padres de familia, sino que al hijo lo pone a que haga todo. Y no debe ser así, porque el hijo no es un sirviente, el hijo es una bendición de Dios. Por lo tanto, hay que tratarlo con amor, ¿sí? Hay que tratarlo con amor. Y si el hijo, hermano, se porta bien, por lo general,
Por lo general los padres recompensan a sus hijos, ¿sí? Recompensan a sus hijos. Pero muchos hermanos, el hijo es obediente, el hijo ayuda en las casas, pero no lo recompensan en nada. Y por eso, hermanos, muchas veces cuando el joven llega a una edad y comienza a razonar, hermanos, el joven comienza a separarse de la familia. Y llega a un punto que él decide irse, ¿sí? Y los padres que dicen, que él se fue porque él es rebelde, nunca quiso hacer caso, ¿sí? Pero el problema no es eso. El problema fue de que no se le trató bien en casa. El padre de familia no trató bien a su hijo, lo maltrataba, le gritaba, ¿sí? Y le hacía daño psicológicamente, moralmente, ¿sí? Y eso afecta, hermanos. Y por eso, hermanos, los hijos llegan a una edad que se van bien luego. Por eso, hermanos, si queremos que nuestros hijos sean obedientes, hermanos, debemos de tratarlos con amor. Aleluya. Y si el hijo, hermano, es obediente, es porque ha recibido amor de su padre. Claro. El hijo debe de procurar ser obediente a su padre. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, porque eso agrada al Señor, ¿sí? Nosotros, en posición de hijos, debemos de ser obedientes a Dios, ¿sí? Y los hijos, por ello mismo, deben de ser obedientes a sus padres, porque eso le gusta a Dios. Todo hijo que es cristiano, todo joven que es cristiano, debe de obedecer a su padre en todo. ¿Por qué? Porque debe de enfocarse de que eso le agrada a Dios. Y si ama a Dios, va a obedecer a sus padres, y así está obedeciendo a los mandamientos de Dios, ¿sí? Que dice que debe de honrar a su padre y a su madre, ¿sí? Honrar a los padres y a su madre es eso, hermano. Respetarlos, obedecerlos, amarlos y cuidarlos. Por lo tanto, hermanos, si el hijo ama a Dios, va a obedecer a sus padres, va a buscar obedecer a sus padres. Pero eso también tiene mucho que ver, hermano, el trato que el padre le da a sus hijos. Eso lo recalco. Vamos a leer, hermanos, Efesios, el capítulo 6, versículo de 2 al 4. Efesios capítulo 6, hermano. 2 al 4. Dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Aquí dice algo muy importante la palabra de Dios, hermano. Dice en el versículo 4 de 6 de Efesios: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación en el Señor. La amonestación en el Señor es con amor, porque cuando se habla de Dios, hermano, se habla de amor. Cuando se habla de Dios, se habla de amor. Así que si vamos a disciplinar a nuestros hijos, lo vamos a hacer con amor, no maltratándolo. Así que esto es la responsabilidad del hijo, obedecer en todo a sus padres, ¿sí? Habíamos dicho que la responsabilidad de la esposa es que debe sujetarse a su marido. La responsabilidad del esposo es que debe de amar a su esposa. Y la responsabilidad de los hijos, hermanos, es que deben de ser obedientes a su padre en todo. Y en posición de padres, hermanos, la responsabilidad de los padres está en el versículo 21 de Colosenses. Leemos, dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. No exasperéis a vuestros hijos. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa, hermano, de que no debemos, hermanos, provocarlo a ira. O sea, cuando usted lo está regañando frecuentemente a su hijo, no espere que él reaccione de buena manera, ¿sí? Si usted lo está regañando, si usted lo está maltratando, así como decía el ejemplo de un perro, hermano, si usted ve pasar a un perro y le jala la cola, ¿cómo cree que él va a reaccionar?
lo va a morder. Entonces, hermano, así es también el hijo. Si usted lo está regañando, si usted le jala el pelo, le jala las orejas, no espere que él reaccione bien. No espere que él reaccione bien. Por eso la palabra de Dios dice: no exasperéis a vuestros hijos. Lo que va a hacer es enojarlo, ¿sí? Lo va a hacer que se enoje. Y una vez él se enoje, él puede alterarse y puede reaccionar en contra suya, ¿sí? Y ahí, hermanos, comenzamos a decir que mi hijo es rebelde, ¿sí? Y por eso es que vemos, hermanos, en muchas familias de que los hijos le pegan a sus padres, ¿sí? Y eso, hermano, es lo que se debe de evitar, ¿sí? Pero muchas veces que dice el padre, de que yo así lo disciplino, le jalo el pelo, le jalo las orejas. Así no es la disciplina. Así no es la disciplina, porque la palabra de Dios dice que debemos de disciplinar a nuestros hijos con amor. ¿O será su forma de mostrarle cariño a su hijo, jalándole el pelo, jalándole las orejas? ¿Verdad que no? No es así. De esa manera no se demuestra el amor, de esa manera no se demuestra el cariño a los hijos, sino que, hermanos, si usted va a demostrar amor y cariño a sus hijos, es dándole un beso, y no importa qué tamaño tenga su hijo, pueda tener, porque así son las madres, ¿sí? El niño tiene 40 años y todavía lo quiere chiñar, ¿sí? Y así es, lo abraza y lo besa, ¿sí? Eso debe ser siempre, hermano, así debe ser. Así debe de ser, pero no le jale el pelo, no le jale la oreja, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso lo va a exasperar, o sea, lo va a enojar a él. Por eso dice la palabra de Dios en el versículo: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, para que ellos, hermanos, no busquen un camino fuera de la familia, ¿sí? Porque si usted lo está maltratando constantemente, él en su mente comienza a maquinar cosas y dice: me voy a ir de la casa, me voy a ir de la casa porque aquí hay mucho me maltratan, ¿sí? Y así es, hermanos, al final y al cabo, eso va a terminar haciendo si el hijo es maltratado frecuentemente, ¿sí? Por eso, hermanos, debemos de tratar con amor a nuestros hijos, debemos de tratar con amor a nuestros hijos. Ahí decía Efesios 4, hermanos, vamos a leerlo otra vez, Efesios 6, versículo 4. Decía: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestarlos, y amonestación del Señor, ¿sí? Así, de esa forma, hermanos, usted y yo debemos de tratar a nuestros hijos, tratarlos bien con amor. Si sabemos que nuestros hijos son bendición de Dios, ¿por qué no vamos a tratar mal? ¿O será que verdaderamente no amamos a nuestros hijos? Yo creo que sí, hermano. Yo creo que todo que es padre, que es madre, ama a sus hijos, ¿sí? Pero quizás muchas formas de disciplinarlo dependen también de cómo fueron los padres que tenían antes, ¿no? Porque eso es lo que pasa muchas veces, porque a mí así me trataron, así te voy a tratar. A mí así me disciplinaron, así te voy a disciplinar. Pero no, hermano. Una vez usted y yo venimos a los pies de Cristo, usted y yo conocemos el amor de Dios. Y eso debe de cambiar. Eso debe de cambiar. Porque si usted no cambia su forma de tratar a sus hijos, de tratar a su esposa, de tratar a su esposo, entonces significa que usted aún no lleva una vida nueva. Cuando en la familia está Cristo, hermanos, todo debe de cambiar. Porque su vida cambia, todo va a cambiar en la familia también. ¿Sí? Si su vida ha cambiado, hermano, en el mundo, también lo va a hacer en la familia. No solamente en el mundo. Sí. Voy a tratar mejor a mi esposa, voy a tratar mejor a mi esposo, voy a tratar mejor a mis hijos, voy a tratar mejor a mis padres. Esa es una familia que tiene a Cristo en su corazón, porque ha conocido el amor de Dios, y el amor de Dios cambia todo, hermano. El amor de Dios transforma todo. Por lo tanto, hermanos, si somos cristianos, si decimos que somos cristianos, hermanos, debemos de demostrar ese amor que Cristo
nos ha dado y le debemos de demostrar a nuestra familia. ¿Sí? Pero muchas veces, hermanos, decimos que somos cristianos, pero tratamos mal al esposo, tratamos mal a la esposa, tratamos mal a los hijos, tratamos mal a los padres. Y eso no debe de ser así. Aunque pasemos leyendo la Biblia todos los días, hermanos, aunque vengamos a todos los cultos, aunque pasemos escuchando alabanzas todo el día en casa, hermanos, pero si usted trata mal a sus hijos, entonces quiere decir que el amor de Dios aún no está en su corazón. Por lo tanto, debe de cambiar. Debe de entregarse una vez a Cristo Jesús para que Él cambie su corazón, para que Él renueve su mente y verdaderamente lleve una vida diferente y nueva en su familia. Ese es, hermano, lo que Dios desea para la familia. Porque ese es el plan de Dios para la familia. Que se ame, que haya armonía, que sea un equipo, ¿sí? Donde el amor y la armonía siempre esté ahí. Porque si no está, entonces va a haber separación y problemas. Yo creo que a nadie le gusta vivir en problemas. Es bien feo estar problemado con la familia. Porque tenerlo a la par y no quererlo ver, hermano, es bien feo. Y no quererle hablar es bien feo, ¿sí? Por lo tanto, hermano, el amor siempre debe prevalecer en la familia. ¿Sí? Es difícil, hermano, llegar a casa, pero como estoy enojado con la esposa, o que estoy enojado con mi hijo, y solo paso y le quiero ver la cara. Es bien feo eso, y tristemente, hermano, eso sucede en las familias. Pero en la familia, hermanos, de esta iglesia no debe de pasar. Porque nosotros, los que estamos aquí, hermanos, tenemos a Cristo en nuestro corazón, y nosotros somos personas diferentes que vamos a cambiar totalmente en todos los aspectos. Y vamos a comenzar, hermanos, tratando bien a nuestros hijos, tratando bien a nuestros padres, tratando bien a nuestros esposos y tratando bien a nuestras esposas. Así que, hermanos, el mensaje está ahí en la palabra de Dios. Siempre, hermanos, Dios nos va a enseñar algo nuevo, y lo que Dios nos ha enseñado, algo primordial, algo que usted necesitamos todos los días en nuestra vida. Así que cerremos nuestros ojos, hermanos, y damos